Mañana en Radio María compartimos el espacio confirmando nuestra fe con el estudio de la encíclica Magnifica Humanitas del Papa León XIV. Ya está con nosotros el padre Jair Bolaños con el tema Armas e IA, las crisis del multilateralismo y los numerales 197 al 200. Nos puede seguir por nuestro Facebook oficial Radio María Perú. Iniciamos. Magnifica humanitas, magnifica humanitas, magnifica humanitas. Muy buenos días con todos. El día de hoy leeremos y comentaremos los numerales del 197 al número 200 de la encíclica Magnifica Humanitas de nuestro Santo Padre, el Papa León XIV. Este apartado, estos numerales tienen que ver con las armas y la IA. Y aquí tengo la encíclica de nuestro Santo Padre. No hay justificación, es muy barata. Y la puedes también conseguir por internet para la mayor formación de cada uno de ustedes, para profundizar, no solo quedarse con los programas, sino que hacer una lectura poco a poco, puede ser día a día, numeral por numeral, si es que no hay una costumbre de lectura. Nos ayuda muchísimo para entrar en comunión con la iglesia, no solo para conocer, sino también para saber dar respuesta de nuestra fe ante todas las injusticias que suceden en la actualidad. La encíclica en estos numerales dice que a este panorama se suma el desarrollo incesante de los sistemas de armas. En la actualidad, con las guerras que han habido en diversos países, que ya hemos visto por las noticias, por redes sociales, no es de la misma manera que se ha dado, por ejemplo, con la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Es cierto que cuando hay guerra no solo es lo que le preocupa a muchos, no solo hay pérdidas económicas, sino también vidas. También hay injusticias, muerte de inocentes. Por eso el Santo Padre resalta, y a través de la historia los Santos Padres han resaltado, el buscar la paz. La Santa Sede ha señalado, dice el numeral 197, recientemente que la creciente facilidad con la que se pueden emplear sistemas de armas con autonomía operativa hace que la guerra sea más viable y menos sujeta al control humano, lo que contradice el principio de que recurrir a la fuerza armada debe ser un último recurso en caso de legítima defensa. Yo de por hecho de que sabemos el principio de lo que enseña el magisterio de la Iglesia sobre la legítima defensa. Pero es importante también resaltar de que lo primero que tiene que buscar el hombre, lo primero que tienen que buscar los países es la paz. El último recurso siempre es la guerra, siempre y cuando no haya otra opción, pero principalmente hay que buscar siempre la paz. El problema que resalta la Santa Sede, el Santo Padre en este numeral, es que ya en las guerras actuales, ya el hombre no decide por su moral, por sus principios, porque cuando hay conflictos bélicos, por ejemplo, si el arma controlada por la IA, por ejemplo, detecta un movimiento en un lugar de conflicto, no se fija ni pregunta
si es que los que se están movilizando son civiles o son militares o son los que están en el conflicto, sino solo detectan movimiento y ya no decide el hombre si es justo atacar o no. Por eso el Papa, el Santo Padre, nos habla de que si es que realmente el hombre hoy, con tanto avance tecnológico, está siendo justo o está siendo injusto. Dice el mismo numeral 187. Por ello, el desarrollo y el uso de la IA en el ámbito bélico debe estar sujeto a las restricciones éticas más rigurosas. La IA no tiene conciencia, la IA solo detecta si hay un movimiento o no. La IA no tiene respeto a la dignidad humana, simplemente ve que si en el conflicto hay un movimiento, un, como quien dice, ¿no? Detecta calor humano, simplemente ejecuta. No se pregunta si hay civiles, si hay niños, si hay familias. Por eso, eso es lo que enseña la iglesia. La iglesia enseña que para que una guerra sea justa, se necesita primero legítima autoridad y que haya una causa justa y recta intención. Pero siempre, por encima de todo, hay que buscar la paz. Hoy por hoy, lamentablemente, las guerras que suceden, que están sucediendo en la actualidad, no es por buscar un bien común, sino es por un deseo de poder. Les es lamentable. Crecemos de manera tecnológica, crecemos de manera técnica, hay muchos avances de diversas maneras en la ciencia, pero lo que se adormece en la actualidad es la conciencia, lamentablemente. ¿Qué nos enseña el catecismo? Cuando un sistema, por ejemplo, damos ejemplo por la IA, autónomo decide que se pierde la recta intención porque ya no hay personas, ya no hay una persona que delibere si es verdad, si de verdad no queda otro medio. Simplemente la IA ejecuta. Con esto no quiero decir que sea intrínsecamente mala la IA, sino que para ciertos casos, como estas decisiones en diversas guerras, como las vemos en la actualidad, estos conflictos entre países, la IA no diferencia como nosotros entre el bien y el mal, sino entre si hay un objetivo en un conflicto. A nosotros nos puede servir para diversas cuestiones, para diversos trabajos, para trabajos académicos, para preguntar de repente temas que no conocemos, pero hay ciertos temas por los avances tecnológicos que se usa de manera injusta y no se preguntan si es que realmente ese objetivo es viable o no viable atacar. Por eso es importante que tengamos presente de que las máquinas, la inteligencia artificial, no puede estar por encima de la decisión del hombre. Pero también por otro lado, estos programas que usan diversos países, algunos países, sobre todo los países de mayor potencia, esto les sirve a ellos, claro, usar una máquina para hacer los conflictos, les sirve a ellos para abaratar, automatizar el ataque y para que para el propio país la guerra deje de verse como una tragedia y pase a verse como una especie de operación técnica. ¿Qué podemos decir sobre este numeral 197? Que la IA en las armas de la guerra hace que los objetivos sean viables, pero menos humanos. Y eso es lo lamentable.
Por eso el Papa exige que haya, es importante, y la Iglesia enseña, y el Papa dice que es necesario que haya restricciones que sean éticas, rigurosas, y es necesario evitar estos peligros armamentísticos que destruyen naciones y son proclives a que mueran inocentes. El numeral 198 nos dice que se habla de agentes morales artificiales, como si una máquina pudiera garantizar con mayor coherencia que un ser humano. La máquina no tiene conciencia. La máquina simplemente tú la programas para que ejecute una acción. La máquina no va a diferenciar entre el bien y el mal. La máquina no va a diferenciar entre lo que es el bien común. La máquina no diferencia entre cuando hay un calor y es y son civiles, son niños o familias, que si son militares enemigos o que si va a ser atacado. La máquina simplemente está automatizada, programada para atacar, porque no diferencia, como dice la encíclica, entre el bien y el mal. El juicio moral no puede ser reducido a una máquina, porque no tiene conciencia, no tiene responsabilidad personal, no reconoce, simplemente ejecuta, porque ha sido programada para tal. La máquina, la IA, no tiene sentimientos como nosotros. No se entristece, no se alegra, simplemente ejecuta y responde. Sirve al hombre. El punto es que nos preguntemos si nosotros nos servimos de ella para hacer el bien al otro y a nosotros mismos, o la ponemos como si fuera en una urna. Por eso no es lícito, dice el Santo Padre, confiar a sistemas artificiales decisiones letales o en cualquier caso irreversibles, porque la máquina ya ejecuta y dice en qué momento, en tales minutos voy a ejecutar, enviar tales misiles. En cambio, el hombre se puede arrepentir porque si se da cuenta de que lo que va a hacer está mal, puede frenar. Eso no lo puede hacer la máquina. La máquina no va a decir, mi conciencia me dice que no lo haga porque es un pecado o es un delito y voy a atentar contra los derechos humanos. Simplemente es una programación. Por eso no podemos ensalzar a la IA o a la máquina por encima del hombre. Dice el Santo Padre, la IA no libera al conflicto de su intrínseca inhumanidad, porque ya eso es pensar de manera inhumana. Avanzamos tecnológicamente, pero con sentimientos y pensamientos inhumanos. La máquina no puede tener conciencia moral. Recordemos esto siempre. No es lícito confiarle decisiones letales e irreversibles a las máquinas. Así, se nos acostumbra la idea de que la violencia es inevitable y solo debe optimizarse. Hay un objetivo y nosotros tenemos que ganar porque tenemos que ganar. No hay pensamiento más injusto que este. Estos pueden contribuir a un ecosistema moral en el que los seres humanos estén mejor preparados para escuchar su propia conciencia y en el que los modelos de IA establezcan límites adecuados. Nosotros, como humanos, tenemos el acto moral, porque nace de la razón y de la voluntad libre. La máquina, la IA solo repite porque tiene la memoria y porque el hombre la ha hecho, porque el hombre usa la razón. La máquina no usa la razón, ni tiene sentimientos, ni tiene voluntad libre. Simplemente es un programa. Y hacer el bien supone actuar con libertad. Metámonos en la cabeza.
La IA no elige, la IA solo ejecuta. La decisión de quitar una vida humana nunca, queridos hermanos, debe delegarse a una máquina, porque el único que tiene autoridad para decidir qué vida permanece un tiempo más y qué vida permanece un tiempo menos y quién va a morir, al que le pertenece la vida, solo es a nuestro Dios, creador del cielo y la tierra. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, que envió a su Hijo para librarnos de la esclavitud del pecado y darnos una nueva vida y abrirnos la puerta del cielo. Tengamos cuidado porque muchas veces la guerra embrutece al hombre y las consecuencias de la guerra luego se ven cómo terminan los militares después de una guerra. Muchos terminan con traumas porque acostumbra al hombre a ver al otro como una cosa, como un objetivo. Y por otro lado, la IA no quita la inhumanidad de la guerra, lo sangriento, porque nos hace ver al otro como si fuera simplemente una masa y no personas que tienen dignidad. Porque tanto la persona, antes de que exista la IA, se da cuenta que hay bajas, hay altas. No pregunta si el ataque es justo o no. La idea simplemente es ganar, quitar la vida y ganar un conflicto. Eso es la verdad de las guerras. Esa es la verdad de lo que, sobre todo de las últimas guerras que han sucedido en los últimos años. Pero ¿quiénes son los que sufren? ¿Hay justicia posterior a una guerra? ¿Cuántas gentes mueren de hambre como consecuencia de las guerras? ¿Cuántas personas cuántos niños se quedan sin padres como consecuencia de la guerra? ¿Realmente podemos decir en la actualidad que se busca el bien común, el bien de las personas? ¿O el bien de o el bien de los estados para crecer económicamente? ¿Será que estamos siendo más humanos, más hijos de Dios? ¿O nos estamos volviendo como unas bestias que solo queremos poder? Y eso no solo se reduce a los estados y a las guerras, también lo podemos ver en nuestras situaciones entre personas, interpersonales, entre nuestras relaciones. La tecnología debe estar al servicio integral del hombre, no el hombre al servicio de la tecnología, que es muy distinto. Si nosotros nos podemos razonar, la tecnología está a nuestro servicio, nosotros nos estamos poniendo al servicio de la tecnología y dependemos de cuántas personas su vida depende de. Por ejemplo, hace poco estoy leyendo un libro que se llama Átomos Atómicos. Y el libro dice que en una encuesta el común de las personas está 2 horas al día en el celular. 2 horas al día. Y si nosotros tomamos pluma, como decimos, muchas personas tienen, durante un año, están 600 horas al año. Es decir, 600 horas perdidas. Esto es terrible. 600 horas al año. ¿Qué puedes hacer con 600 horas? Puedes escribir un artículo, puedes escribir un libro, puedes leer muchos libros, rezar, estar con tu familia. 600 horas perdidas. Y mucha gente dice, no tengo tiempo. ¿Te sirves de la máquina o la máquina se sirve de ti? Está en el corazón del hombre. Entonces, bueno, vamos a una pausa y retomamos para comentar el numeral 199 y 200 de la encíclica Magnifica Humanitas. Magnifica humanitas, magnifica humanitas.
En Radio María estamos compartiendo el espacio confirmando nuestra fe con el estudio de la encíclica Magnifica Humanitas del Papa León XIV. Nos acompaña el padre Jair Bolaños con el tema Armas e IA, la crisis del multilaterismo, numerales 197 al 200. Y es momento de poder participar marcando el número de cabina, el 2048-720. 2048-720. Puedes escribirnos un WhatsApp al 914-05-1111. 914-05-1111. Indicas tus nombres completos y de dónde te comunicas. Radio María te acompaña en las 24 horas del día. Continuamos. Magnifica humanitas, magnifica humanitas, magnifica humanitas. Muy buenos días. Bueno, continuamos con los numerales 199 y 200. De repente les ha tocado el corazón. Oye, padre, de verdad, de repente yo estoy siendo dominado por las máquinas, por la IA, por el Internet. De repente no me estoy sirviendo de ellos, sino que le estoy sirviendo a una máquina. Por eso no estamos lejos, no solo podemos echarle la culpa a los estados por los diferentes problemas bélicos y guerras en la que se utiliza la IA, sino también el problema, si nos damos cuenta, no es solo de los estados, sino también está en el corazón del hombre. Nos dom- Nosotros dominamos a las máquinas de manera personal o las máquinas nos dominan a nosotros. Y tengamos en cuenta de que nosotros somos seres racionales y estamos actuando como seres racionales. No solo le echemos la culpa a los que dominan los países, a los dueños de los bancos, a las transnacionales, sino también a nosotros. ¿Estamos utilizando bien la razón? Dominamos a las máquinas o las máquinas nos están dominando a nosotros. Esto no es para satanizar a las máquinas, sino también para que usemos la razón y aprendamos a educarnos a nosotros mismos y eduquen a sus hijos y a sus nietos. Digo nietos porque sé que muchas personas adultas miran este programa. Numeral 199. La responsabilidad personal, que es justo lo que estoy hablando. Cuando la decisión de atacar se automatiza o se vuelve opaca, aumenta el riesgo de que se pierda el sentido de responsabilidad. Esto es peligrosísimo, porque en otras épocas, cuando ha habido guerras, cuando ha habido injusticias, por ejemplo, en ciertos países, cuando ha habido asesinatos de manera en diversos países, o en nuestro país, eh, como consecuencia se les hace un juicio a diversos jefes de Estado o militares, porque el militar o el jefe de Estado ha dado un mandato, entonces ha atentado contra los derechos humanos, o cualquier civil. Pero lo curioso es que como hoy la máquina es la que ejecuta, ¿a quién vas a juzgar? ¿Será que estamos siendo justos? Estamos avanzando tecnológicamente, pero ¿realmente podemos decir que estamos siendo justos? El hombre es cierto, como dice el catecismo, es responsable y es libre. ¿Por qué es libre? Porque es el que ordena y el que ejecuta. Y le respondemos a Dios. Pero cuando hay ataques de drones, cuando están programados, la respuesta que se daría hoy o que se da hoy es, bueno, si ha habido una injusticia, han muerto civiles, ¿quién autorizó esa ejecución? El algoritmo marcó el patrón y tiene que hacerse así.
Nadie asume la culpa. Existen empresas privadas que venden IA militar y se ganan millones de millones. Y cada venta para ejecución viene con un código secreto. ¿Y qué pasa si ese código falla? Y en vez de ir contra el objetivo que son militares, va frente, por ejemplo, frente a una aldea donde hay 500 familias. ¿A quién se va a juzgar? A nadie, porque la que ha ejecutado ha sido la máquina y hay un código. ¿Podemos decir que el hombre es prudente en la actualidad y que la máquina es la que decide y no el hombre? Es como decir, como decimos criollamente, nos echamos grasa, con nosotros no es. A nosotros no se nos juzga porque la que ha decidido ha sido la IA militar, con un código. Y a la IA, a la máquina no la puedes meter presa. No puede responder porque no tiene conciencia, porque no tiene prudencia, porque no tiene moral, simplemente ejecuta. Elimina tiempo están las máquinas para el tiempo para negociar. Ve simplemente un enemigo. Por eso, queridos hermanos, este tema es muy, pero muy delicado, delicadísimo, porque por justicia nunca, pero nunca se debe atacar a inocentes. Ellos no tienen cómo defenderse. Por eso podemos decir que muchos actos, no pocos, de las guerras son indiscriminados, son crímenes, porque la máquina, si el hombre se equivoca, si nosotros nos equivocamos y muchas veces somos justos, ¿con cuánta mayor razón un programa, una máquina, se va a equivocar? Si quien la ha hecho es el hombre y nosotros no somos Dios. Yo no sé si alguno tiene algunas preguntas, pueden ir haciendo sus preguntas o hacer llamadas. Preguntémonos, queridos hermanos, si es que realmente el hombre, nosotros, desde hoy, estamos siendo justos con los otros y estamos buscando realmente el bien común o el bien propio. Numeral 200. De estos criterios se derivan algunas exigencias ineludibles. Primero, cada sistema empleado en el ámbito bélico debe garantizarse la trazabilidad y la posibilidad de reconstruir las decisiones, de modo que la responsabilidad de las posibles culpas no se disuelvan en la máquina. Es lo que acabo de decir. ¿Quién va a asumir si hay un error de decisión y se ataca a inocentes? ¿A quién se le va a juzgar? Nosotros debemos... Esto va a ser... Esto es muy severo, muy duro, porque al juicio humano se pueden escapar, pero al juicio de Dios, porque si somos justos, la justicia exige poder reconstruir los actos. En segundo lugar, la decisión de emplear la fuerza letal no puede delegarse a procesos turbios o automatizados, sino debe permanecer bajo el control humano. Si nosotros, teniendo conciencia o algo de conciencia, cometemos errores, cometemos pecados, cometemos delitos, ¿qué le puedes exigir a una máquina que está programada? No se puede delegar a una máquina decisiones tan delicadas, cruciales. ¿Qué pasa cuando un misil falla?
¿Aló? ¿Buenas? Buenos días, padre Yair. Gusta en Buenos saludarlo. Le días. saluda Marieli. Momentáneamente por Chocope, en el norte, siempre escuchamos nuestra Radio María. Muchísimas Qué gracias por gusto. todo lo que nos enseña de las encíclicas, usted y todos los otros sacerdotes que están en Radio María. La verdad que nos ayudan bastante. Mire, padrecito, yo lo que veo bastante ahora con las mamás de ahora es de que el celular, para que los niños coman, ¿no? Les prenden el celular y el niño está más entretenido, ¿no? Y ellas porque ellas también están en el celular, padre. Entonces, ¿cómo le va a corregir al niño si ellas mismas no se corrigen o alguien ha tenido que corregirla? Como decía una psicóloga ahí también en Radio María, las psicólogas que yo le escucho, son las nuevas niñeras tecnológicas, pero no sabe el daño que les está causando a los niños, porque las corta la vista, ¿ya? Y más que todo que quieren las cosas para ayer y no van al libro, todo lo quieren copy, pega, usted me entiende, ¿no, padrecito? Esas cosas que sacan así de información. Y yo digo, por acá por la campiña muchas veces no nos dan buenos servicios y se caen las torres, y cuando no haya luz, energía eléctrica, yo digo, esos niños, como yo le digo a algunas mamás por acá que yo vivo en la campiña, le digo, ¿dónde van a sacar la información? O sea, van a dejar de hacer la tarea. Tienes que acostumbrarlo, aunque sea con una velita, con un esto, porque va a llegar un momento que no va a haber la energía eléctrica. Por A o B motivo estamos viendo los terremotos, estamos viendo, eso es cuestión de tiempo que nos pasen acá y que Dios nos libre de eso. Pero la naturaleza, como dice un sacerdote por acá, nadie puede contra la naturaleza. Dios perdona, pero la naturaleza dice que no. Y es lo que nosotros, o sea, no, quemando la caña, quemando la basura, toda la polución que hay en el mundo, ¿no? Y obviamente las grandes industrias que si no fuera por el Amazonas, por los que tenemos los ríos, que tenemos acá el Manu, son respiración del mundo de Sudamérica, ¿no? Eso es lo que yo veo, padrecito, es inculcarles desde niñitos, ¿no? Que no solamente se basen en la tecnología o se confíen en la energía eléctrica o esto, sino que vean que también vayan a la biblioteca, que saquen sus libros, que aprendan a buscar como antaño, padre. Gracias. Muy bien, muy buen comentario. Muy buen comentario. Lo primero que yo tendría que resaltar es que los padres de familia y los que crían a sus nietos, porque a veces hay padres que trabajan todo el día y le encomiendan a sus hijos a sus padres, es decir, a los abuelos. Y esto lo enseñan los psicólogos y la iglesia lo ha enseñado siempre. Antes que existan psicólogos, porque estamos en nuestro país o en todo el mundo entero estamos multiplicados de psicólogos, es enseñar a educar en los buenos hábitos a los hijos, enseñarles a tener un orden en el cuarto, en la habitación, orden con sus horarios, un tiempo de recreación. Es cierto que a veces la premura de los trabajos, porque ahora te multiplican de trabajos en el colegio o en la universidad, y si el hijo está estudiando inglés aparte, es comprensible cuando se usa la tecnología. Por eso digo, no hay que satanizar la tecnología. Pero el problema es cuando dejamos toda la tecnología y ya no pensamos, porque claro, si hacemos todo copia-pega, o decimos que el chat GPT o el Google o Gemini o cualquier otra plataforma haga el trabajo por nosotros, no solo es porque en algún momento no va a haber luz o puede haber un terremoto o un sismo, sino también porque no permite que nos potenciemos como, no solo académicamente, como personas. Y ya pensamos menos y la máquina es la que piensa por nosotros. Nos podemos servir de ella para que nos ayude, para que nos corrija algún trabajo, etcétera, etcétera. Pero la máquina no puede ser es importante que los padres razonen y la máquina no puede pensar por tu hijo
al final tu hijo no va a aprender a usar la razón, sino se va a acostumbrar a que otro haga el trabajo por él. Puede ser en algún momento por la premura del tiempo, porque te enfermaste, por lo que fuera. Pero también hay que tener presente y hay que tener en cuenta de que es un problema grandísimo dejar de pensar y hacer que la inteligencia artificial piense por nosotros. Y ha sido un muy buen comentario. Te agradezco el comentario. Si hay alguna llamada más o algún comentario, ya no hay ninguna llamada más, ¿no? Ya, muy bien. Y ya terminé, ya para terminar, dice, por último, es necesario establecer reglas compartidas, incluso a nivel internacional, que frenen la carrera armamentística y tecnológica y aseguren una protección especial a los civiles y las infraestructuras esenciales para la supervivencia. Es un llamado grande el que hace el Santo Padre. Es un llamado grandísimo. ¿Por qué? Porque hace un llamado a los países, hace un llamado para que aseguren la protección, en este caso, cuando dice los civiles, de los más vulnerables, de los que no se pueden, de los que no pueden responder ante un ataque si es que su país está en conflicto. Hay actos lícitos que nunca son, pero bueno, hay una llamada. Buenos días, Santos de Buenos días, Trujillo. padre Yael. Sí, Soy Selmira, desde Trujillo estoy llamando, porque siempre escucho su programa, en primer lugar para felicitarle, ¿no? Hoy día, qué bonito tema, padre, qué lindo tema. Si todos los adolescentes o las mamás escucharan la encíclica que usted está dando hoy día, está resolviendo y explicándonos bonito, bonito, porque ayer fui a visitar a mi hija. ¿Y sabe qué, padre? Los niños tenían examen y todos recurren a la IA para que no sé cómo hacen, toman y le piden que lo resuma. Y ese resumen lo estudian. Entonces yo le digo, Fabio, ahora todo fácil, le digo a mi nieto, ¿no? Todo el facilismo, le digo. Antes no era así, le digo. No era así. Y padre, es bien difícil porque ya los niños ya los ganaron a los padres, ya me parece. Y los padres como trabajan, se quedan con la empleada, bien difícil lo veo yo. Y no, ni escuchan un consejo que uno, yo soy su abuelita, ni escuchan un consejo que uno le quiere dar, ¿no? Bien como adictos a la computadora, a los juegos, todo. Y eso a mí me molesta, padre, no sé, pero ya muy difícil. sí, justamente es lo que vengo comentando, que estamos teniendo una cultura de la inmediatez, de lo inmediato, una, un pensamiento de que con tal de que lo haga y que salga bien y que esté bien redactado, sí. Y es muy fácil a veces como profesor darte cuenta, cuando, oye, ¿cómo redacta este chico, este niño o este alumno, incluso en la universidad? Pero luego te das cuenta de que por más que haya hecho un trabajo excelente, a la hora de que expone, ahí te das cuenta si es que realmente lo ha hecho él o lo ha hecho la IA. Porque si el trabajo es tan perfecto, pero luego la forma en la que uno expone es muy pobre, te das cuenta de que no lo ha hecho la persona, lo ha hecho una inteligencia artificial. Por eso es muy fácil presentar trabajos escritos o por alguna plataforma, pero luego uno se da cuenta en ciertos momentos, sobre todo también cuando vas a dar cuando va a dar el examen. Oye, si ha hecho un trabajo espectacular, la máxima nota, pero en la realidad
tú luego ves otro, entonces no lo ha hecho él. Y al final eso es peligrosísimo, porque si son personas que mañana más tarde van a ser profesionales, ¿a quién se tendría que poner la calificación, el título universitario? ¿A la persona o a la inteligencia artificial? La, la IA está potenciando tres males que permanecen en la vida del hombre: la premura, la prisa, primero, en primer lugar, el objetivo inmediato, que no solo lo tienen los estados en conflicto bélico, sino también las personas como ustedes han dado sus buenos comentarios aquí en el programa. La deshumanización. No se piensa si son inocentes, si son civiles o no, si son familias vulnerables. Y tres, es la irresponsabilidad de no asumir que con esos ataques van a haber pérdidas de personas inocentes. Por eso la Iglesia resalta, finalmente, conciencia, prudencia, responsabilidad. Y necesariamente, lo último que ha dicho el Papa en este numeral: ser responsables y buscar para proteger al más débil. Terminamos con una oración. Discúlpeme que no hice la oración al inicio, se me olvidé. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor sostenga nuestras obras, las inspire y acompañe, para que todo nuestro trabajo brote de ti como a su fuente y tienda a ti como a su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una buena semana.